Bienvenidos a Librolandia. Hoy nos sumergimos en las páginas de, una de las autobiografías más influyentes de la historia, la de Benjamin Franklin. Hola, ¿qué tal? Pero ojo, no vamos a hablar del Franklin del billete de $100, el inventor del pararrayos o el padre fundador que todos conocemos. No, para nada. Nuestro análisis hoy es otro. Exacto. Nos vamos a centrar en la primera parte de su autobiografía, la que escribió en 1771. El objetivo es desentrañar lo que podríamos llamar el método Franklin. El método Franklin. Me gusta. Sí, es el sistema que usó para pasar de ser un aprendiz fugitivo, sin dinero ni contactos, a una de las figuras más respetadas de su tiempo. Es, un manual de automejora del siglo XVIII. Y con una vigencia sorprendente, diría yo. Totalmente. Asusta un poco lo vigente que es. Pues vamos a desgranar esto. A ver, ¿qué impulsa a un hombre que ya ha triunfado, que ya es alguien, a sentarse a escribir sobre su vida con tanta franqueza? Pues fíjate, esa es la primera clave. Inicialmente, no lo escribe para el público. Empieza el libro como una carta larguísima para su hijo, William. O sea que es algo íntimo. Muy íntimo. Quería dejarle un legado, pero no de dinero, sino de método. Quería mostrarle los medios, como él los llama, que le llevaron del anonimato al éxito. Y usa una metáfora que me parece fascinante, esa del impresor. Sí, es que lo define por completo. Como él era impresor, habla de su vida como si fuera un libro. Dice que le encantaría publicar una segunda edición de su vida para corregir los errores de la primera. A los que llama sus erratas. Sus erratas, exacto. Es una imagen potentísima, ¿no? La vida no como algo fijo, sino como un borrador que se puede editar y mejorar constantemente. Es una mentalidad muy de la Ilustración, la vida como un proyecto que se puede perfeccionar con la razón. Totalmente. Y lo hace con una honestidad brutal. Admite desde el principio que una de sus grandes motivaciones es la vanidad. Lo cual es un tabú. Se supone que uno no debe admitir que es vanidoso. Pero él le da la vuelta a la tortilla. Argumenta que la vanidad, si se gestiona bien, puede ser muy productiva. ¿Productiva? Sí. Dice que si te empuja a hacer cosas buenas para que otros te alaben, pues bienvenida sea. No la ve como un pecado, sino como un motor, un pragmatismo casi cómico, la verdad. Y a la vez, junto a esa confianza en sí mismo, no para de atribuir toda su felicidad a la amable providencia de Dios. ¿Cómo encajan esas dos piezas? Esa dualidad es clave para entenderle. Él creía en la autosuperación, en el trabajo incansable, pero también en que el éxito final dependía de una bendición divina. Una especie de colaboración. Eso es. Él lo veía así. Tú pones el método y la disciplina, y la providencia, te da el empujón final si lo mereces. Para entender esa disciplina, supongo que hay que mirar de dónde viene. Sus orígenes no eran precisamente fáciles. En absoluto. Nació en Boston, era el 15º de 17 hijos. ¿17? Madre mía. Sí. Su padre fabricaba velas y jabón, un oficio que Benjamin odiaba con toda su alma. Su pasión era el mar, pero su padre se lo prohibió. Y su educación formal fue casi nula, ¿no? Menos de un año en la escuela. Lo sacaron a los 10 años y, sin embargo, se convirtió en una de las mentes más brillantes de su época. La clave fueron los libros, claro. La clave fueron los libros. Su salvación fue entrar como aprendiz en la imprenta de su hermano James. Una imprenta en el siglo XVIII era como tener acceso ilimitado a Internet hoy en día. ¿Era su universidad particular? Su verdadera universidad, sí. Devoraba todo lo que caía en sus manos. Y ahí es donde empieza a escribir. De una forma un poco pícara, además. Sí, aquí se ve su ingenio. Escribía artículos a escondidas, los firmaba con seudónimo y los metía por debajo de la puerta de la imprenta. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente sentía un placer exquisito. Lo describe así al oír a los amigos de su hermano elogiar los textos sin tener ni idea de que el autor era ese chaval que le servía el té. Tiene que ser una sensación increíble, pero me imagino que esa genialidad temprana creó un conflicto con su hermano, que era su maestro. Un conflicto terrible. James empezó a sentir celos y a tratarle con muchísima dureza, llegando incluso a pegarle. Vaya. La tensión culminó cuando Benjamin aprovechó un resquicio legal para romper su contrato de aprendiz. ¿Se rebeló? Se rebeló. Y es curioso, porque décadas después, él mismo lo califica como una de sus primeras erratas, de sus grandes errores. Pero esa rebelión fue lo que le llevó a huir a Filadelfia con solo 17 años. Y ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Llega a Filadelfia solo, sin dinero. Es el punto de partida de su método. Exacto. Aquí ya no se conforma con leer. Diseña un sistema para mejorar activamente sus habilidades. El ejemplo más claro es cómo aprendió a escribir.
Lo de la revista The Spectator. Eso es, leía un artículo, apuntaba la idea principal de cada frase y días después intentaba reconstruir el texto con sus propias palabras. Es como hacerle ingeniería inversa a la escritura. Ni más ni menos. Descomponía el texto para entender el mecanismo y luego lo reconstruía. Un enfoque totalmente científico. Y esa mentalidad la aplicaba a todo, hasta a la comida. A todo. Se hizo vegetariano a los 16 años. Que en esa época no debía ser muy común. No, pero lo hizo por pragmatismo. Se dio cuenta de que podía ahorrarse la mitad del dinero de la comida para... Para comprar más libros. Claro, y no solo eso, ganaba tiempo. Mientras los demás se iban a la taberna, él terminaba su ligero tentempié en 5 minutos y ganaba 1 hora extra de estudio. Estaba optimizando cada minuto de su día. Si todo esto ya parece disciplinado, su siguiente proyecto fue, en sus propias palabras, audaz y arduo. Sí. Su proyecto más ambicioso, alcanzar la perfección moral. Suena un poco pretencioso, ¿no? Un poco sí, pero su lógica era impecable. Si puedo mejorar mi escritura con un método, ¿por qué no mi carácter? ¿Y cómo lo hizo? Creó una lista de 13 virtudes que quería dominar. 13. Templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, industria, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Vaya lista. Y muy concretas. Me gusta la de silencio. No hablar si no es para beneficiar a otros o a uno mismo. O la de industria, eliminar todas las acciones innecesarias. Es la optimización llevada al extremo. Vale, pero tener una lista no te cambia. ¿Cuál era el sistema? Aquí está la genialidad. Se hizo un librito, un cuaderno. En cada página, una tabla con las virtudes en filas y los días de la semana en columnas. ¿Y se centraba en una virtud por semana? Exacto. La primera semana, templanza. Cada vez que fallaba, un punto negro en la casilla. El objetivo era tener una semana entera con la línea de esa virtud completamente limpia. Está gamificando la virtud. Es increíble. Lo convierte en algo tangible. Lo hace medible, y lo más humano de todo es que admite que fracasó. Ah, sí. Sí, al menos en su objetivo de la perfección. Cuenta que la virtud del orden fue la que más le costó. Su memoria era mala, su negocio caótico. ¿Y se rindió? Se rindió, pero con una anécdota fantástica. Se compara con un hombre que quiere pulir un hacha hasta que brille como un espejo. A ver. Se cansa del esfuerzo de darle a la rueda de amolar y al final decide que, prefería un hacha moteada. Es genial. ¿Aceptó su imperfección? Exacto. Reconoció que nunca alcanzó la perfección, pero afirma que gracias a ese esfuerzo fue un hombre mejor y más feliz. O sea que el valor estaba en el proceso, no en el resultado final. Totalmente. De hecho, él atribuye directamente sus éxitos a esta práctica. Su salud a la templanza, su fortuna a la industria y frugalidad, y la confianza de su país a la sinceridad y la justicia. No lo ve como algo abstracto, sino como una relación causa-efecto directa. Para él era una herramienta práctica para construir una vida de éxito. Y hay un último detalle sobre la lista que me parece maravilloso. La última virtud, humildad, no estaba al principio, ¿verdad? No, esa la añadió después, y es el broche de oro de la historia. Cuenta. Pues un amigo cuáquero le dijo un día, con toda la franqueza del mundo, «Benjamin, eres increíblemente orgulloso. A veces eres insufrible en las discusiones». ¡Qué golpe más duro! Pero en lugar de ofenderse, se dio cuenta de que su amigo tenía razón. Así que añadió la 13ª virtud, humildad, imitar a Jesús y a Sócrates. Y admitió que era la que más le costaba. Llegó a bromear diciendo que, si alguna vez alcanzaba una humildad verdadera, probablemente se sentiría orgulloso de su humildad. ¡Qué personaje! Entonces, si lo miramos todo en conjunto, ¿qué nos dice esta primera parte de la autobiografía? Nos muestra un Franklin que no es un genio innato, que no cayó del cielo. Es el producto de una disciplina férrea, de una curiosidad insaciable y de un enfoque casi científico para mejorarse a sí mismo. Es la prueba de que la automejora no es un accidente, sino un proyecto. Un proyecto que requiere un método. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar, creo yo. A ver. Franklin planeaba publicar sus métodos en un libro titulado El arte de la virtud. Su objetivo no era solo decir, sed buenos, sino enseñar los medios y la manera de serlo. Pero nunca llegó a escribirlo. Se quedó en el tintero. Y la pregunta que nos deja es, en nuestra era de trucos de productividad, de life hacks, de tanta información, ¿podría el sistema de Franklin, con un simple cuaderno y una lista de virtudes, seguir siendo la herramienta más poderosa para construir una vida plena y exitosa? Una pregunta que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Sin duda, da que pensar.
Desde luego. Si esta exploración os ha parecido interesante, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos futuros análisis a fondo aquí en Librolandia.